resultaba imposible vigilar la mayor parte de dos océanos con tan pocos hombres y barcos. Segundo, la corona se vio obligada a confiar en funcionarios reales para reforzar su monopolio o en contratistas que arrendaban o cultivaban una parte de él. Ya antes de la apertura de la Ruta del Cabo, la corona portuguesa monopolizaba el comercio con África, cuyas exportaciones más valiosas eran el oro, los esclavos y el marfil. Con el descubrimiento de América, la demanda de esclavos incrementó y los reyes portugueses fueron los primeros en beneficiarse de ellos. Los verdaderos comerciantes esclavos eran contratistas que operaban bajo licencia de la corona, a la que pagaban una parte de los beneficios. En el siglo XVIII, el descubrimiento de oro y diamantes en Brasil proporcionó a la corona un nuevo Eldorado. Ujú. ¿Se acuerdan si vieron esa película de El Dorado? ¿No? No. No la vieron, no, la vieron, son de estas películas que, que justo hablan de esta idea de encontrar un lugar que es de todo de oro. Entonces, imagínense, para estos, ¿cómo se llaman? Para estos navieros que tienen como principal objetivo encontrar un lugar que está hecho de oro, pues era como el mito, ¿no? Era localizar a El Dorado, que también van a estar, siempre va a haber como lugares en donde está esta parte. Gracias, Jania. Vean cómo esta lógica de dar concesiones va a ser utilizado no solamente con los portugueses, de aquí ya el autor está diciendo que en la corona inglesa, los españoles también lo tienen mucho, de dejar a un grupo, por ejemplo, de comerciantes que se encarguen y ellos cobrar. Van a decir, pues, el que no vigila su negocio puede tener mayores o menores ganancias. Sí, así es, ¿no? Se jugaba mucho este papel en donde no se les declaraba exactamente o sea, no se cobraba correctamente o no se pagaba correctamente lo que implicaba darle esta concesión. Pero también recuerden que muchos de estos reyes estaban preocupados en conquistar y en tener más un control militar que en estas cosas que eran como que no eran su objeto su objetivo primordial. Y pues ahí, por ejemplo, resultaban después que tenían que pedirles prestado precisamente a estos personas que eran, o estas concesiones que eran justo pues, las que manejaban mayor cantidad, mayor capital comercial, ¿no? Dinero obtenido por el comercio. Bueno, va. Y la ventaja que les otorga también que en Brasil hubiera oro, pues va a ser mayor una posibilidad también de comercializar. Entonces, sí es cierto que el uso de este instituto que les permitió al principio tener una posición como líder para poder controlar todos los límites de África, después fue pues, al no tener más dinero o por lo menos no invertir en barcos y no en mayores tecnologías, pues hizo que dejaran de tener esta presencia y vamos a ver quiénes fueron los que sustituyeron a esta nación que está en surgimiento igual que todos los demás otros estados, ¿no? ¿Quién? ¿Quién me...? Voy a ponerlo aquí para que les diga. A ver. Y ahorita lo quito. A ver, Gerson, ¿puedes leer? ¿Quién nunca participa? Marco Arellano. A ver, Marco Arellano. ¿Estás? Sí. Va. Voy a quitar para que no lo puedas ver, para que veas bien la lectura. ¿Ya? ¿Sí, ya ves bien? Sí. Intentó monopolizar el comercio y prohibió la exportación de oro de Portugal, pero sin éxito. Los buques de guerra ingleses que gozaban de un estatus especial en aguas portuguesas en virtud de ciertos tratados eran los vehículos comunes del comercio de contrabando. Los intentos de la corona
de establecer monopolios no se limitaban a los productos exóticos de India y África, sino que se extendían a productos básicos nacionales como la sal y el jabón, y entre los más lucrativos el tabaco de Brasil. Y lo que la corona no podía monopolizar, intentaba grabarlo a comienzos del siglo XVIII. Casi el 40% del valor de los artículos transportados legalmente desde Lisboa hasta Brasil representaba derechos de aduana y otros impuestos. Los reyes portugueses se vieron forzados a pedir prestado al igual que habían hecho los monarcas españoles. En su mayoría pedían prestado a corto plazo y con intereses altos contra futuras entregas de la pimienta u otras mercancías fácilmente vendibles. Muy bien, vean, los reyes no les servía ser muchos reyes porque de todos modos pues pedían prestado. Bueno, entonces vamos ahora con Europa Central, Oriental y Septentrional. ¿Quién me ayuda a leer? Jesús, ¿verdad? Querías leer. Va. Jesús, ¿me escuchas? Tenía el micrófono desactivado, perdón. Yo dije, ¿soy yo o qué pasó? Va. No, fui y estaba hablando solo. Es que creo que ya lo habíamos leído, no, bueno, es que No, no, es que septentrional me suena. pues sí, ¿De acuerdo? porque vimos cuando hubo la construcción esta de distintas Europas, ¿se acuerdan cuando vimos la parte esta del desarrollo de la economía antigua en Europa no occidental? Entonces aquí también hablamos de esta parte. Pero ya estamos Ok. en el otro momento, en el siglo, estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII. O sea, ahorita estamos ya, ya hay una estructura más, o vamos a ver qué está pasando, si hay una estructura mejor o qué está sucediendo. Lo vimos durante la época de la Edad Media. Ok. Entonces sí, está muy bien. Ya estoy muy dormido, maestra, lo siento. Y ya me di cuenta. Café, ya te ayuda. Todo el centro de Europa, desde el norte de Italia hasta el Báltico, se encontraba nominalmente unido en el Sacro Imperio Romano. En realidad, el territorio estaba organizado en centenares de principados independientes o cuasi independientes, laicos y eclesiásticos. Después de la Reforma Protestante, durante la cual muchos señores seglares e incluso algunos eclesiásticos adoptaron la nueva religión para obtener el control, ya lo habíamos leído, maestro, ya me acordé, sí, para obtener el control de la propiedad de la iglesia, la autoridad del emperador se vio drásticamente recortada. Gran parte de la historia de la Europa moderna, especialmente en la Europa central y oriental, es la historia de la lucha entre particularismo local y las tendencias centralizadoras de los monarcas y príncipes más poderosos. En Alemania, los partidarios del nacionalismo económico propusieron una serie de principios o máximos. A los escritores que pertenecen a esta tradición se les suele denominar cameralistas, de la palabra latina camera, lo que en alemán de la época significa el arca del tesoro o el tesoro del Estado territorial. En su preocupación por fortalecer su Estado territorial, los partidarios del nacionalismo abogaban por medidas que, además de llenar las arcas del Estado, redujeran su dependencia de otros estados y lo hicieran más autosuficiente en tiempos de guerra. En tiempos de guerra, restringir el comercio exterior, promover los productos manufacturados nacionales, colonizar terrenos baldíos, darle empleo a los pobres desocupados, lo que en algunos casos significaba trabajo forzado. Creo que sí ya lo habíamos visto, porque justo estábamos comentando acerca de cómo la concentración de la riqueza y el aumento de la población llevó a la consolidación de estados nacionales, que ya sería la unificación de Italia Pero aquí estamos y, hablando de Alemania, y que les va a Alemania. costar muchísimo trabajo. Ya cuando Ujú. los países, inclusive ya cuando algunos países ya estaban establecidos como naciones, como fue Francia, como fue España, como fue la misma Inglaterra, pues este Alemania, lo que es Alemania, Austria y Hungría, va a ser un periodo de gran dificultad hasta que no, es que no sé, no sé si lo estoy confundiendo, pero es Bismarck,
o creo que, Sí, creo que es Guillermo y Bismarck. sí, primero es Guillermo, ajá, sí. Y es cuando se juntan como imperio, pero no se definen todavía como Alemania, precisamente porque es esta circunstancia entre el particularismo local y las tendencias centralizadoras. O sea, no hay una fuerza tan grande, o sea, no tienen tanta fuerza los cameralistas para establecerse como un país y por eso se vinculan como el imperio austro-alemán, pero también austrohúngaro, que va a ser destruido pues en la Primera Guerra Mundial. Entonces, estas implicaciones van a provocar que no se posicionen en colonias, en territorios extra, o que estén fuera de Europa, y pues va a ser una de las explicaciones de por qué sucede la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Pero por la dificultad justo, necesitaban tener un ejército fuerte, pero aparte los recursos suficientes para que una sola familia, como sí sucedió en España con, Isabel la Católica y Fernando, que tenían que representaban nada más dos señoríos, tuvieran la fuerza suficiente para controlar el resto de lo que va a ser España y echar a los árabes y bueno, ya vimos que también a los judíos, ¿no? Entonces, esta posibilidad, o sea, esta oportunidad que sí tuvieron otros países, no la tienen esta región central, de Europa Central, y de ahí la dificultad, no tanto porque, no tanto por el crecimiento o el desenvolvimiento de este país, sino porque no tuvieron grandes colonias como sí lo tuvieron otros países que ya estaban generando, ya había un límite de fronterizo muy específico que los identificaba como una nación. Entonces, la dificultad de construir este Estado nacional para este país, para esta zona de Europa, va a ser lo que determine después otros procesos bélicos, otros procesos económicos y pues también otras circunstancias dentro de la población y dentro de toda Europa, ¿no? Pero según yo no le habíamos visto esto. Ya habíamos trabajado hasta acá, compañeros, compañeras. Y yo me acuerdo que hasta me tocó Recuerdo. leer, es que no sé si es de vu, no sé, pero según yo había leído esa diapositiva ¿No lo también. habrás leído en la lectura? No, es que no he leído, maestra. Pero yo juro que leí esa diapositiva, yo me acuerdo. Tienes un problema. Bueno, Yo bueno, creo, pero maestra. ay, tienes que tomar más café, no, no es cierto, porque si no luego van a estar con el estómago a punto. Pero a ver, todos los demás, ¿sí o no? A mí, Eduardo, a mí sí me suena eso, pero lo de Portugal y lo de España no. ¿no? Esto sí ya lo habíamos visto. ¿En serio? Sí, Ya ve, maestra, no estoy loco. Órale, entonces yo soy la loca. Pues quién No, sabe. tampoco, tampoco. Entonces ya esto ya lo vemos. Nos saltamos esta parte. No les hace daño otra vez volver a leerlo, ¿no? hay que repetirlo. Sí, Va. hay que repetir. El que digo hay que repetirlo, ¿quién es? Yo, Y yo. Cárdenas. Ay, va, Cárdenas. Te toca leer. Los estados alemanes eran en su mayoría demasiado pequeños y carecían de los recursos necesarios para volverse verdaderamente autosuficientes. No obstante, se dieron algunos casos de políticas que consiguieron reforzar el poder y la autoridad de los gobernantes territoriales, aunque a costa del bienestar de sus súbditos, aunque a costa del bienestar de sus súbditos. El ejemplo más espectacular de una política de centralización exitosa lo hallamos en el ascenso de la Prusia de los Hohenzollern. Hohenzollern. Ajá. Lo voy a abrir, lo voy a hacer un poquito más grande. Es Hohenzollern. Hohenzollern. Ok. La dinastía Hohenzollern se convirtió en dirigente del electorado. Ay, es que no encuentro mis lentes. Ay, con razón. Ya me perdí. Nadie usa lentes aquí. Electorado, aquí está. Electorado de Brandenburgo. Brandenburgo, Ajá. con centro en la ciudad de Berlín en el siglo XV. Los Hohenzollern extendieron gradualmente sus posesiones por medio de herencias,
sobre todo con la adquisición de Prusia Oriental en 1618. La guerra de los 30 años causó una gran destrucción, pero comenzando con el acceso al trono de Federico Guillermo, el Gran Elector, en 1640. Una sucesión de capaces dirigentes convirtieron Brandenburgo-Prusia en una de las naciones más grandes y poderosas de Europa. Algunos de los instrumentos habituales de la llamada política mercantilista, tales como los aranceles proteccionistas, la concesión de monopolios y las subvenciones a la industria e incentivos a empresarios y trabajadores cualificados extranjeros para asentarse en sus pocos poblados territorios, sobre todo hugonotes franceses tras la revocación del Edicto de Nantes en 1685. No, Gracias a, sí, perdón, yo soy. Te iba a decir otra cosa, perdón. ok. Gracias a la centralización de su administración, la exigencia de contabilidades estrictas por parte del cuerpo de funcionarios profesionales que habían creado, el cobro puntual de los impuestos y la austeridad en los gastos, los Hohenzollern instauraron un eficaz mecanismo estatal bastante excepcional para la Europa de su tiempo. Su único derroche digno de mención era el ejército, que a veces se llevaba más de la mitad del presupuesto del Estado. Un general prusiano posterior comentaría que Prusia era no un país con un ejército, sino un ejército con un país que le servía de cuartel general y de abastecedor de alimentos. Los reyes prusianos aprovecharon el ejército no solo en un sentido militar y político, sino también económico. Su imponente reputación les permitió obtener subvenciones de sus aliados. Muy bien. Entonces, vean, lo que va a hacer Alemania, acuérdense que hay un montón de territorios en esta parte y la desventaja que tenían era justo que no estaban habitados, ¿no? Que fue lo que comentamos al principio, no sé si se acuerden, de cómo cómo los tuvieron, inclusive había monjes que habitaban esas partes del norte, de Europa Central, justo porque no había muchas personas y entonces todas ellas estaban casi deshabitadas, ¿no? Entonces, este hecho de no tener población provocó pues la dificultad que implica construir como un país. Vean, en algunos lugares hay mucha gente y en otros lugares hay poca gente, están mal distribuidos siempre, pero pues también no permitía, por ejemplo, recurso de impuestos o de rentas que podían posibilitar a que hubiera fuerza. Pero la necesidad del dinero para mantener un ejército, pues hacía que esta corriente de pensamiento que se llama el mercantilismo estuviera o justificara primero la existencia del ejército, pero también la producción. Y aquí la idea es que se iban a empezar a producir o que se desarrollaran producciones manufactureras, es decir, que hubiera el inicio de un desarrollo industrial, que esa es una de las características básicas del sistema capitalista y que es importante que lo revisemos. Ya son las 12, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, a ver, póngale ahí, tómenle una fotito para que sepamos en dónde nos quedamos y ya después no me digan, ay, maestra, ya lo vimos. Mejor díganos el número de diapositiva, profesora. A ver, déjenme ver el número de diapositiva. Es que no lo tiene como contabilizado. Solamente cuando ya lo pongo como PDF ya lo puedo ver, pero está dentro de Europa septentrional y sí, ya te digo cuál es. La 19, es la 19, para que se acuerden. Bueno, chicas, chicos, chiques, diría Josué. Nos vemos el jueves. Recuerden que todavía tenemos una semana a su pesar y a mi pesar. Y vamos a terminar, yo supongo que vamos a terminar el día de la semana, vamos a terminar esta presentación y nos vamos a echar a Hellburner, que está bien fácil, porque quiero hacer un glosario con él. Bueno, ¿no hay dudas? ¿Preguntas?
¿no? ¿Les gustó la dinámica del video? ¿Se despertaron con eso? ¿Sí? Bueno, por lo menos así tienen que estar poniendo ahí dónde fregados están en las reacciones, dónde está lo de la manita, ¿no? Porque hay gente que nunca sabe ni siquiera que hay una manita, déjenme decirles. Oigan, ¿y ya vieron que en el Meet, en el Google Meet, la manita se mueve? ¿Sí tienen clases con el Classroom? ¿Ninguna clase de sus profesores lo dan con Classroom? ¿No? ¿En serio? ¿Todos Meet, están con Zoom? no, todo es Zoom o Webex. ¿En serio? Órale. Pero tienen que poner cosas en el Classroom, o sea, ¿sí manejan Classroom o no? Sí, porque en el Google Meet tiene su manita, la levantas y la mueve así. Lo único bonito de esta cosa, porque a mí tampoco me gusta el Google Meet. Les deberían, voy a ponerle que al Zoom sugerencias, por favor, que sea moverle la manita y que diga así, o que diga así, o que no diga otra cosa, porque si no, luego nos va la brindis señal. ¿Saben la brindis señal cuál es? Esta no es la Sí. brindis señal. ¿Sí saben cuál es la brindis señal? Bueno, esa no. Bueno, cuídense mucho. Nos vemos, pórtense bien. Unas cachetadas, Gracias, Jesús, para que te despiertes. Sí, maestro. Pero que Descansen, maestros. Hasta cuídense. luego. También, bye. Bye, Ariadne. Nos vemos, maestra. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Un gran Gracias. beso. Placeres. Verde. Bye.